nuestro querido licenciado Hernán Lecher. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día, Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Hernán, contanos, por favor, qué lectura haces de los índices de desempleo. No, bueno, el dato objetivo es que en el transcurso del año pasado, si uno compara el cuarto trimestre del 2017 contra el cuarto trimestre de 2018, aumentó casi 2 puntos porcentuales la desocupación. Si uno hace el cálculo y en términos de desocupados, según ese informe y lo proyecta al conjunto de la población, estamos hablando de casi 420.000 puestos de trabajo o personas desocupadas adicionales, para ser preciso, con lo cual, bueno, es un número muy significativo. Nosotros estábamos hablando hasta el día de hoy, si se quiere, siguiendo un poco la serie de empleo registrado, y en el 2018 hablábamos de una pérdida de 120.000 más o menos puestos de trabajo. Bueno, la desocupación, es decir, si le incorporamos, si se quiere, haciendo un análisis medio sencillo, pero si le incorporamos a aquellos que no tenían empleo registrado y que también su puesto de trabajo se destruyó, hablamos de bastante más y alcanzamos este número de 420.000 aproximadamente. Yo comentaba, vos corregime que sos el experto, que hacía simple análisis, suena bastante lógico si partimos de aquel informe de hace 2 años, 1 año y medio de ustedes, de cuáles eran los ganadores y perdedores del modelo, y yo me acuerdo que se definía claramente, ganadores el sector financiero, el sector energético, el sector agropecuario primario, y perdedores construcción, comercio e industria. Los primeros eran menos del 10% de la generación de empleo, y los segundos más del 50%. Esta es lógica pura, ¿no? Y sí, básicamente es eso. De hecho, en los datos de despidos, nuevamente ahora sí desde el empleo registrado, vos tenés que la amplia mayoría están en el sector industrial. Ha habido puestos de trabajo perdidos también en la construcción. Una parte del empleo de la construcción informal, no registrado, también se perdió, digamos, ahí ya no en el cómputo del empleo registrado, pero sí en este dato de la tasa de desocupación. Y después un dato que surge o que se infiere del resultado de ayer, del informe de ayer del INDEC, es que evidentemente la plata no alcanza y hay gente que se está incorporando a la PEA, a la población económicamente activa, y intenta incorporarse al mercado de trabajo sin éxito, sin conseguir empleo, con lo cual engrosan justamente la tasa de desocupación. Y esto está relacionado, lo decía recién, con la pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Bueno, una parte importante son mujeres, son que digamos que tal vez no trabajaban y que frente a la imposibilidad de llegar a fin de mes intentan incorporarse al mercado de trabajo y no consiguen empleo, ¿no? Entonces, en lo que se computa como tasa de desocupación aparecen naturalmente, y está bien que así sea, como desocupados. De todas formas, y en ese mismo sentido, hay un segundo dato en el informe de ayer, que es el aumento de los subocupados, que pasa de 14 a 17, lo cual está reflejando también que, digamos, aquel que tenía empleo tiene menos empleo, si tal vez tenía 2 trabajos tiene 1, etcétera, etcétera. Es decir, si yo digo 420.000 puestos de trabajo, estoy subestimando la realidad de lo que está pasando, ¿no? Claro. Esto, aparte, a ver, corregime si me equivoco, ¿no? Para colmo, es el cuarto trimestre, estos datos del INDEC, cuarto trimestre del 2018 contra el mismo del 2017, ¿no? ¿Es correcto? Exactamente. Bueno. Y sí, porque tienen estacionalidad, por eso no se pueden comparar con otro periodo. Perfecto. Bueno, pero el primer trimestre de este año es peor que el cuarto del año pasado, ¿o me equivoco? Estamos peor ahora. O sea, falta todavía la realidad de este primer trimestre, que es devastador. Sí, habitualmente el cuarto trimestre del año siempre es el de menos desocupación, con lo cual alguno quizás imaginaba que la desocupación podía ser o estar arriba del 10%, quizás no se iba a equivocar tanto, porque la verdad que
todo el segundo semestre del año pasado fue muy difícil, pero bueno, por esta cuestión de la estacionalidad probablemente no haya llegado al 10%. Lo va a hacer en este primer trimestre casi por descontado, lo diría, ¿no? O sea, el primer trimestre de este año va a dar peor que el dato que acabamos de conocer, eso no hay duda. Sí, pero más que ver el 9,1, lo que hay que ver es qué pasó respecto del 7,2, que era la misma medición en diciembre del 2017, contra el 9,1. Ahí hay 2 puntos porcentuales de desocupación que se incrementan. Si yo agarro el primer trimestre del 18 y le sumo 2 puntos, vas a estar arriba de 10. Eso es lo que estoy diciendo, digamos. Claro. Sí, se entiende. Bueno, ¿cómo dejamos el 2015? ¿Cómo era el índice de desocupación en el 2015, si te acordás? Lo que pasa es que no está la medición de diciembre, pero nuestras proyecciones dicen que más o menos estábamos en 5,5 por ahí. Claro, la última que se midió el tercer trimestre daba 5,9. Claro. Por eso, probablemente, por esto mismo que decía, diciembre del 2015 hubiese estado en 5,5, tal vez menos, ¿no? Bien. Pregunta, porque escuchaba una diputada de Cambiemos ayer diciendo que por lo menos ahora sabemos la verdad de la desocupación durante el kirchnerismo, igual que con los precios, todo se mentía. ¿Se mentía con la desocupación durante el kirchnerismo? No, hay que discutir si se mentía, en qué se mentía, pero igual en esto seguro que no, es una estupidez, una reverenda estupidez. No sé quién era la diputada, pero no tiene ni idea cómo se hace esto. Karina Banfi, la diputada radical. Pues, sería interesante que estudie un poco cómo se calcula la tasa de desocupación, porque básicamente es una encuesta que pregunta a las personas si tenían o no empleo o algún ingreso, porque en realidad la pregunta es eso, si tienen o no algún ingreso en las últimas 4 semanas, y por lo tanto, si dice sí o si dice no, digamos, como desocupado o no desocupable. Además se le pregunta si buscó empleo en las últimas 4 semanas o no lo buscó, para ver si es parte de la población económicamente activa o si se considera inactivo. Es tan sencillo como eso, con lo cual no hay un problema. El cuestionamiento histórico de la otra oposición, actualmente oficialismo, era los índices de inflación. Acá no tiene nada que ver el índice de inflación, no afecta en lo más mínimo, y cuando asumieron ellos nunca cuestionaron ni la EPH ni ninguno de estos indicadores, con lo cual sí es comparable. Y quiero recordar además que el dato de diciembre de 2015 no estaba disponible sencillamente por una cuestión de tiempo, porque Cristina se dejó la presidencia el 10 de diciembre, con lo cual no podría haber publicado el dato de finales de diciembre, porque sencillamente no era presidenta, y no está discontinuado porque Cristina se le ocurrió, sino porque Macri decidió, cuando asumió, hacer un apagón estadístico. Claro. Que, a raíz de todas sus excusas, evitó, por ejemplo, publicar ese dato, que no tiene ningún problema. Es más, podríamos ir a decirle a Todesca que lo publique, porque tenerlo tienen. Claro, van al IPA, van a los aportes patronales de las empresas y surge también, ¿no? Sí, eso quizás ese dato sí está, el empleo registrado, y uno podría inferirlo por ahí, pero la tasa de desocupación en sí la podrían publicar sin problema y nos daríamos cuenta que está levemente, tal vez por encima del 5%, ¿no? Es decir, que prácticamente tenés unos 3 puntos como mínimo de desocupación más que en el 2015. Sí, yo diría más cerca de 4 que de 3. Más cerca de 4, o sea, más del 50% de desocupación en los últimos 3 años comparado con el 2015. Sí. Vamos camino a duplicar la desocupación en poco tiempo, tal vez en diciembre. En la serie histórica yo recuerdo el famoso 18,6 del 95-96 que eyectó a Domingo Cavallo. Después el Menem se va, la Alianza se va con el 25, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente, sí. Más desocupados que votos teníamos en el 2003. Qué bárbaro. Y de ahí empezó a bajar hasta llegar al 5,5 y ahora empezó a subir con la certeza de que por lo menos van a terminar con 2 dígitos el mandato, ¿no? Sí, exacto. Lo de los 2 dígitos está casi descontado, y yo digo, por cómo ha arrancado este año, nosotros computamos con cero, por ejemplo, en el empleo registrado, más de 12.000 puestos de trabajo perdidos. En 2 meses, enero y febrero, que son 2 meses que habitualmente no tenés esta problemática,
son meses de menos empleo, pero en general no hay tanta expulsión de trabajadores. Sin embargo, bueno, fue muy intenso esta cuestión en este último tiempo y nada genera demasiadas expectativas de cara al futuro respecto de lo que pueda pasar con el empleo. Por lo tanto, insisto, me parece que con el transcurrir de este año, con un gobierno que ha decidido que lo único que le importa es el tipo de cambio y no tiene ninguna vocación de generar empleo, lo más probable es que terminemos este año quizás habiendo duplicado la tasa de desocupación de finales de 2015. Bien, la última, Hernán Ayala, especialista en economía. El gobierno apuesta que lo peor ya pasó, de que después en el tercer trimestre, entre la PASO y las elecciones, ahí va a tener dos factores. Uno, la base de comparación, que es la peor del año pasado, le va a dar un poquito mejor para jugar con los índices en plena campaña electoral, y además a que de alguna manera la plata del Fondo Monetario, la supuesta estabilidad del dólar, no me apaleen, estoy diciendo lo que el gobierno espera, la supuesta estabilidad del dólar, etcétera, todo eso le permita tener una mejor bonanza económica. ¿Eso qué pensás vos? No, yo creo que no tiene demasiado asidero. Me parece que el gobierno apuesta a algunas cuestiones que para mí no van a tener impacto. El aumento o el adelanto de los aumentos de la asignación universal por hijo no tiene impacto, son 3.600 pesos, se compensan con los 2 bonos que pagó a fin del año pasado el gobierno, que es más, es menos plata, con lo cual no va a tener efecto. Lo de la tarifa plana en realidad tampoco, porque te aumentan 35 y te descuentan 20, me refiero a la tarifa de gas. Es decir, tampoco te queda plata, vas a pagar más, pero un poco menos que si no te hacían la tarifa plana. Y la tercera cuestión es lo de los Argenta, que los van a relanzar ahora en abril. Eso sí puede llegar a tener un impacto, es una bomba de tiempo. Como ya pasó. ¿Cómo? Como ya pasó. Como ya pasó exactamente, y después obviamente te queda la mochila de plomo después del proceso electoral. Lo que pasa es que en 2017 eso fue acompañado de cierta estabilidad en los precios, efectivamente el dólar no se les escapó, no había una inercia inflacionaria tan elevada, bueno, cosas que hoy no podemos decir lo mismo, digamos, con lo cual no creo que tenga efecto. Es más, creo que si ponen en la Argenta en la calle duplicando lo que van a deber finalmente los jubilados y beneficiarios de la asignación, se lo va a comer la inflación. Yo no creo que les pueda dar resultados positivos, más allá de esto que vos decías, digo, de lo que se llama ventaja estadística. Bueno, no sé, la caída de la industria del año pasado, en abril, mayo, junio, fue tan profunda que cuando vos la compares este año con el año anterior, y tan mal no te va a dar, eso está claro. Ahora, que se esté reactivando la industria, si pretenden decir eso, va a ser una estupidez de nuevo, no tiene sentido. Y en términos de empleo es peor aún, porque por esto que decía antes, digamos, para comparar y que te dé bien, tenés que generar algún puesto de trabajo. Esto es así, objetivamente así, ni siquiera tenés la ventaja estadística, así que... Me queda uno solo, me quedan 10 segundos, pero no quiero dejar de escucharte. El dólar, ¿qué va a pasar? Yo creo que el gobierno hace toda la apuesta posible para controlar el tipo de cambio. Hasta ahora no les ha dado grandes resultados. Tienen los 10.000 millones de dólares del fondo. Vale la pena recordar que el año pasado, en 3 meses, desaparecieron 15.000 millones de dólares tratando de contener una corrida, con lo cual creo que no son suficientes, y menos en el esquema que han planteado de 60 millones por día, cuando el año pasado hubo días que vendiste más de 1.000. Así que, y me parece que vamos a un proceso de mucha incertidumbre, no porque Cristina vaya a ser presidente, porque hay elecciones sí, pero además porque, y sobre todo porque nadie le cree a Macri, que un día te dice va a bajar la inflación y al día siguiente anuncian que aumentó, digamos. Hernán, gracias por habernos atendido, muy amable.